¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal. Es un placer volver a entrar en sus casas en este programa número 34 a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y también para todo el mundo a través de www.forumjuridicofiscal.com.ar. Quiero agradecer a la gente de La Perla y nos metemos rápidamente en el contenido del programa. En primer lugar, tenemos que recordar que en virtud de la Resolución General de la FIP 3571 se incorporaron al anexo de dicha resolución nuevas actividades que están obligadas a emitir factura electrónica a partir del 1 de junio del 2014. Estamos hablando de actividades referidas al alquiler de transporte y maquinaria, como así también al alquiler de prendas de vestir. Así que atento, como decimos en cada uno de los programas, paulatinamente se van incorporando nuevas actividades al anexo de la resolución y aquí las vamos a ir mencionando siempre en Fórum Jurídico Fiscal. Momento de meternos ahora en la primera entrevista, una amiga de la casa realmente que tiene que estar en esta oportunidad por un tema muy importante: recursos a la seguridad social, depósito previo. De esto va a hablar la doctora Susana Corinti, un freno muy importante que le pone la Cámara Federal de la Seguridad Social a la injerencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos referido a este tipo de recursos. Lo vemos la doctora Susana Corinti en Fórum Jurídico Fiscal. Ustedes saben que cuando la FIP realiza relevamientos de personal o realiza ajustes porque detecta inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas en materia de seguridad social, inicia o realiza actas de determinación de deuda por aporte y contribución, o bien aplica multas o bien hace las dos cosas, y se desarrolla un proceso administrativo dentro de la propia FIP. Pero en determinado momento es necesario ir a la justicia cuando la FIP insiste en mantener el ajuste a pesar de que el contribuyente aportó toda la prueba para demostrar la inconsistencia del cargo fiscal por aportes, contribuciones y en su caso multa. Esta situación en donde el contribuyente tiene que ir a la justicia fue regulada en el año 2013 por la Resolución General 3488, en donde el administrador federal de la FIP dijo que el control del depósito previo para acceder a la Cámara Federal de la Seguridad Social estaba en manos de la FIP. Esta resolución general, que no tenía más de 3 artículos, tiró por tierra toda una jurisprudencia que habíamos trabajado todos de alguna manera u otra, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que el depósito previo era constitucional, pero aclaró que en determinados supuestos aquellas personas que carecieran de recursos no tenían por qué pagar la pretensión de la FIP en materia de recaudación de la seguridad social. Es decir, tenemos por un lado toda una jurisprudencia de la Corte a favor de no pagar el depósito previo cuando se pruebe que se está en condiciones económicas inadecuadas para apelar y discutir ante la Cámara. Y por otro lado tenemos una resolución general, algo de menor jerarquía, como es esta resolución general del año 2013, en donde el administrador federal dijo, bueno, a ver, aquel contribuyente que quiera ir a la Cámara de la Seguridad Social tiene que pagar todo y la FIP va a controlar esta cuestión. Esto fue en el año 2013 y tengamos en cuenta que este avance acerca del derecho del ciudadano de defenderse ya había sido tomado por el Ministerio de Trabajo, quien también dijo que las multas, el control del pago de las multas en materia de derecho del trabajo lo hacía el Ministerio de Trabajo. En su momento, la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la Sala 2, precisamente en la causa Padeco, fue muy clarita y le dijo a la FIP, en ese caso al Ministerio de Trabajo, la causa es del 4 de septiembre de 2012, o sea, inclusive antes de que el administrador federal imponga este control por parte de la FIP. En ese caso dijo clarito que el Ministerio
debe limitar su actividad a elevar la Cámara, a elevar el expediente a la Cámara, para que la Cámara resuelva lo que había pasado. En el caso de la Resolución General 3488, tenemos a partir del 8 de noviembre de 2013 el primer fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que lo dictó la Sala 1 y la causa es Tintorería Industrial José Martínez, Sociedad Anónima contra FIP, sobre recurso de queja. ¿Qué pasó? Acá también el contribuyente planteó la inconstitucionalidad de esta resolución general, porque miremos cuál es la situación. Un kiosquero que tiene un relevamiento de personal, que quiere discutir ante la Cámara de la Seguridad Social, no puede hacerlo porque no dispone a lo mejor de 20 o 30 mil pesos para hacer el pago previo. Entonces, esta situación de derecho de defensa vulnerado, aniquilado, porque pensemos que no puede ni siquiera conseguir que un tribunal le revise sus derechos, este aniquilamiento de derechos fue frenado por la Sala 1, en donde le dijo a la FIP lo mismo que había dicho en la causa Padeco la Sala 2. La FIP tiene que limitarse a elevar el recurso. El control del pago previo no está en manos de la FIP, sino que lo debe controlar la Cámara de la Seguridad Social. Entonces, como vemos, este avance de la Administración Federal en contra del derecho de defensa del contribuyente fue frenado por ahora en un caso, y esperemos que haya mucho más, en donde la FIP tiene que recibir la apelación y elevar el expediente a la Cámara para que la Cámara de la Seguridad Social, con sede en la capital federal, resuelva acerca de la procedencia o no del recurso presentado por el contribuyente. Ahí estaba la doctora Susana Corinti, muy buena exposición. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Antes de la próxima entrevista, tenemos que recordar un importante anuncio. Recientemente hay un nuevo plan de pagos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En los próximos programas lo estaremos desarrollando, este nuevo plan que prevé hasta 24 cuotas con una tasa de interés del 1,9% mensual para deudas hasta el 31 de marzo del 2014 y uno puede acogerse hasta el 31 de agosto de este año. Una condición importante también es que no hay que mover, no hay que reducir la plantilla laboral. Bueno, muchos temas para tratar dentro de este plan, digo bien, que van a ser desarrollados por nuestros expositores aquí en Fórum Jurídico Fiscal, pero importante anuncio, algo que se venía pidiendo, un plan más extenso, en más cantidad de cuotas para las pymes, para las empresas de nuestro país. Ahora nos tenemos que meter con la próxima entrevista. El doctor Raúl Magnorsky, recuerden que había desarrollado de muy buena manera la reglamentación de lo que es empleados de casas particulares. Ahora va a tocar aspectos puntuales y prácticos referidos en general ya a este tipo de trabajadores. Nos metemos con el doctor Raúl Magnorsky en Fórum Jurídico Fiscal. Habíamos quedado con el doctor Magnorsky que íbamos a seguir charlando sobre el tema de trabajadores de casas particulares, pero ya no en cuanto a la reglamentación que también había explicado en la edición anterior, sino que vamos a charlar un poquito de la parte práctica, es decir, cuáles son los pasos que se deben seguir para poder concretar el contrato con el trabajador del servicio doméstico. Así que, Raúl, ¿cómo estás? Gracias. Cumplimos. Sí, por cierto. Has vuelto. Sí, sí, todo tal cual. Mirá, la idea es la siguiente. Habías explicado muy bien lo que faltaba reglamentar y lo que estaba reglamentado la vez pasada. Ahora lo que me parece que sería importante es informar un poco al público con respecto a cómo se concretan las formalidades para contratar a un trabajador en casa particular. ¿Cuáles son los pasos, por ejemplo?
Sí, básicamente después que elegimos a la persona, que eso creo que es lo más delicado, porque en principio vamos a pensar en una relación de plazo largo. De hecho, hicimos una aclaración con respecto a contrataciones que son puntuales, ¿no? Lo que tenemos es, según lo que indica la norma, un alta en la AFIP con un régimen parecido al de mi simplificación, pero que se llama registros especiales de la Seguridad Social y que apunta justamente a este rango de trabajadores domésticos o de casas particulares, como se lo llama ahora, y también a los trabajadores que realizan tareas de chofer de remis, pero estamos en otro ámbito completamente distinto. Así que en principio el requisito sería cumplir con esa manda de la norma, la RG creo que es la 3491, establece justamente esa obligación y el trámite es muy simple, con clave fiscal. Lo que se hace es dar de alta a la persona, te pide algunos datos relativos, por supuesto, la CUIL, el domicilio, el aplicativo incluso contempla que el código postal que se informe sea correcto en relación al domicilio y con eso en principio uno daría de alta el contrato sin perjuicio de, por supuesto, pagar las obligaciones de la Seguridad Social que, como sabemos, todavía están tarifadas básicamente con los mismos valores que hace un año atrás. Bueno, eso te iba a preguntar. A partir de ahí, el ama de casa, el jefe de familia, ¿pasa a ser un empleador? Pasa a ser un empleador, exactamente. Y digamos, ¿y cuáles son las consecuencias de ser un empleador en términos laborales y cuáles son las consecuencias en términos previsionales? Sí, en términos laborales lo que tenemos es un contrato que se verifica, podríamos decir, con la periodicidad de un mes o a veces menos, en la medida que la propia ley incluso ordena el pago de la remuneración, porque estamos hablando de un contrato de trabajo, por eso digo remuneración y no una prestación autónoma. Ahora son todos contratos de trabajo, dijimos. Digo bien, el pago de la remuneración con una periodicidad que podría llegar a ser incluso semanal si la persona tiene un contrato donde viene pocas horas por semana. En cambio, si yo tengo una prestación, digamos, mensualizada, por ejemplo, para una persona que cuide a un familiar enfermo, por ejemplo, o una situación así, o de mantenimiento, entonces el sueldo se podría pagar mensualmente como es habitual. Entiendo que más allá que la ley establece esto del pago semanal, en la práctica, honestamente dudo que se esté cumpliendo y en todo caso depende un poco de la calidad de la relación entre las partes. Pero de hecho, la AFIP previó, digamos, la emisión de un recibo de haberes que emana de la propia página como un trámite posterior al alta. Prácticamente toda la cuestión de tipo formal está cubierta con ese recibo, incluso el hecho de hacer notar el aporte que el empleador hace a la AFIP a través del famoso formulario 102, en este caso con el modelo nuevo, podríamos decir, y en el 102 está el aporte del trabajador o trabajadora, básicamente para el sistema del seguro de salud, y en su caso, cuando la prestación supera 16 horas, entonces la contribución que sirve para un régimen previsional muy acotado, porque todavía sigue siendo de solo 35 pesos. A eso apuntábamos en la otra oportunidad cuando hablamos del régimen de la ley de riesgo de trabajo, que va a tener adicionado entonces en el 102 seguramente un importe para cubrir el seguro de accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Ahora, no hay un horario mínimo que marque la relación de dependencia, es decir, alguien que esté 2 horas ya nace la relación de dependencia. Sí, tal cual. No hay un rango mínimo, de hecho la ley lo aclara, dice sin importar la cantidad de horas, bla, 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 y sigue la ley más o menos con esa intención. Por eso hablábamos del caso particular de los jardineros que solo vienen por ahí 1 o 2 horas por semana a prestar servicios. Más que solo vienen, solo van, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, casi parece llamativamente baja la circunstancia que da lugar a un contrato de trabajo, que en ese caso parecería más, qué sé yo, la visita de un plomero quizás. Con lo cual ahí no hay relación autónoma. Sin embargo, la ley maneja el otro concepto, o sea, sin importar la cantidad de horas, siempre va a ser un contrato de trabajo. Y esto haría pensar que un trabajador o trabajadora que quiera de alguna manera ganarse sustento para tener un ingreso razonable tendría por ahí 10 empleadores, si lo pensamos en esos términos. Cosa que bueno, eso es, claro. En la práctica eso seguramente no ocurre. Lo que sí tenemos es que muchos empleadores podrían tener contratos parciales, sobre todo los que residimos acá en una ciudad, porque una de esas no necesitamos una prestación de tiempo completo, y ahí la preocupación sería, en su caso, verificar que el otro empleador también, digamos, cumpla con las obligaciones.
sin prejuicio de que la AFIP ha aclarado en numerosas oportunidades que cada empleador se tiene que hacer cargo de su propia obligación, pero por cierto que nadie va a estar cómodo pensando que el otro no registra y yo en cambio sí. Con lo cual, a esto apunto también con otro comentario. Si voy a contratar, me interesará conocer a quién voy a contratar. Si contrato, seguramente contrato porque alguien me recomendó. Pregunta, ¿ese que me recomendó tiene registrada la persona? Segundo, ¿sabemos dónde vive la persona? Tercero, ¿sabemos si está en un estado de salud apropiado para realizar la tarea o si no tiene una enfermedad infectocontagiosa? Cuarto, ¿tiene antecedentes penales? Quinto, si es extranjero, ¿está habilitado para prestar servicios en Argentina? Con lo cual lo que estamos viendo es que si bien el alta es una cosa muy sencilla, las circunstancias en sí, digamos, no son a la ligera y creo que deberemos tener cierta prudencia al contratar en un ámbito donde lamentablemente hay una cantidad de hechos de inseguridad que se han dado, quizás por no tener o no realizar esta contratación con el debido recaudo. Ahora, ¿vos pensás que doña Amalia puede soportar todo esto? Y puede ser que sí o que no, habría que ver cómo piensa ella, ¿no? Bueno. De todas maneras es un tema que da para mucho. Te agradezco mucho, Raúl, y esperemos que hayamos esclarecido. Dijo el mosquito, porque en realidad el que habló y bien fuiste vos. Bueno, gracias. Muy amable. Nos vemos. Seguimos en el piso. Ahí estaba el doctor Ricardo Ferraro, nuestro amigo y productor desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Ricardo. Momento de meternos en el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Como ustedes lo están viendo, semana muy importante para el Consejo porque se celebra el 2 de junio, el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas, creado en 1980 por decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, en virtud del nombramiento de Manuel Belgrano como primer secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Eso es lo que se conmemora. Tenemos un programa de actividades realmente muy intenso. El sábado 31 de mayo, mañana infantil para hijos de matriculados. Domingo 1 de junio, el domingo familiar con locro y folclore. El lunes 2 de junio, la misa de acción de gracias y también a los matriculados fallecidos. Reuniones ampliadas de la Comisión de Trabajo el 3 de junio. El 4 de junio, el acto central, juramentos, entrega de certificado, entrega de plaquetas para aquellos con 25 años en el ejercicio de la profesión y también el brindis. El jueves 5, jornada de capacitación y el viernes 6 de junio, la cena de gala. Realmente una semana espectacular. Vamos a estar hablando de todo esto en el próximo programa con la contadora Patricia Ivonne Orellana. Importante semana. Así pasó el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Continuamos en Fórum Jurídico Fiscal. Tenemos que agradecer a la gente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud por el apoyo al programa. Recuerden ustedes, 12 carreras de grado al servicio de la comunidad educativa. En los próximos programas seguiremos brindando toda la información de esta facultad que nos apoya. Momento de meternos ahora con el próximo entrevistado, el doctor Osvaldo Balán, una presencia ineludible para el programa, hablando del régimen de información en el sector agropecuario. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Osvaldo Balán para charlar un poquitito de la agenda en el sector agropecuario. ¿De qué agenda estamos hablando? Y estamos hablando de la agenda de todos los regímenes de información que hay que tener en cuenta al día de hoy. Así que lo mejor es comenzar con este tema. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, Ricardo. Bueno, a ver, desarrollanos o ponenos un poquito en el marco de todas las obligaciones formales que tiene el sector agropecuario hoy día.
Bueno, la verdad que son muchas las obligaciones. Uno parece que estuviese hablando de algo que rige desde hace muchísimo tiempo y no es así, porque la verdad que comenzó con el registro de operadores de granos, pero esto tomó un incremento muy pero muy grande a partir del año 2010 con la resolución 2750, que es la que tiene que ver con declaración de stocks y con capacidad productiva. Entonces, bueno, los productores, porque a ellos se les apunta con esta norma, están obligados a cumplir un cronograma por el cual deben declarar, por ejemplo, ahora en septiembre o en el mes de septiembre, tienen que declarar las existencias de stocks de granos al 31 de agosto. O sea, es una suerte de foto. La foto del stock al 31 de agosto, hay tiempo para informarla, para declararla hasta el 30 de septiembre. Aunque digamos que es relativo, es el plazo máximo. Si llega a haber cualquier comercialización entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre, ya tiene que estar presentada esa declaración jurada informativa de stocks, existencias. Pero eso es una parte, recién empezamos, porque la misma resolución establece la obligación de declarar superficies afectadas a cultivos de invierno, superficies afectadas a cultivos de verano, también con fechas máximas en cuanto a su información, depende del ciclo productivo al cual nos estemos refiriendo. Bueno, una vez que los productores comprendieron, y además es muy importante que lo cumplan, porque de no hacerlo, no solamente se les aplican las sanciones de la 11683, sino que además pueden ser suspendidos en el registro fiscal de operadores de granos. Eso le trae consecuencias bastante graves. Dramático, porque el que no está en el registro, bueno, sufre retenciones tanto de IVA como de ganancias que se generan saldos a favor, en un plazo determinado tornan la actividad prácticamente inviable, con lo cual es muy pero muy importante aferrarse desesperadamente, yo diría, al registro de operadores a través del cumplimiento estricto de los plazos de información. Y cuando uno ya pensaba que con eso estaba todo concluido, en el 2012 apareció otra resolución que es la 3342, que tiene que ver con la producción. Esta es otra, esta es de producción. Pero curiosamente no de todos los granos, sino de los más importantes. Algunos dicen los 4 grandes, ¿no? Sí, los 4 grandes. En materia de cultivo... No son los del buen humor. No. Los 4 grandes son, en materia de cultivos de invierno, el trigo. Y en materia de cultivo de verano, o sea, cosecha gruesa, estamos hablando de soja, girasol y maíz. Y este régimen es un régimen, digamos, un poco molesto para los productores, porque si bien hay fechas máximas para informar la producción, en realidad en cada momento que se va cosechando hay que ir informando, antes del traslado y o comercialización. O sea, que cuando se van a mover los granos, ya en ese momento el productor tiene que declarar esa producción, porque si no va a tener el gravísimo problema que no le otorgan cartas de porte. Todo esto tiene que ver con la famosa cuenta corriente granaria. El fisco sabe perfectamente hoy, a través de la 2750, que es stocks y capacidad productiva, a través de la 3342, que es verdadera producción de estos 4 granos, a través de la liquidación primaria de granos, que es la factura electrónica para el sector, sabe perfectamente cuál es el stock que tiene cada productor y sabe también si puede o no solicitar carta de porte, de acuerdo a esos cálculos. Nos dimos cuenta cuando fue el llamado operativo Carnaval, allá por, sí. No sé si lo recordás, famoso porque fue en pleno Carnaval y dieron 48 horas corridas para cumplimentar una información a los productores de justamente agrícolas, de ratificar o modificar el dato que la AFIP tenía y que le decía, mire usted, señor productor, confirme o diga si esto es así o no en cuanto a su stock que nosotros contamos. O sea, nosotros tenemos tanta cantidad, dígame si está bien o mal. Y en la enorme mayoría de los casos, lo que la AFIP pretendía corroborar era correcto. Así que hoy en día la cuenta corriente granaria funciona, quiere decir que los productores tienen que ser muy cuidadosos porque no solamente están las sanciones, sino la dificultad para operar. O sea, no poder mover los granos es también una cuestión dramática, ¿sí? Y hay que informar hasta la fecha de vencimiento, porque si se informa con posterioridad, por ejemplo por algún error o por lo que fuese, ya no va a través de la página de la AFIP. Porque el sistema es fácil, uno entra a la página, informa capacidad productiva, informa producción y cada declaración es como que pisa la anterior y está todo bien.
hasta la fecha de vencimiento. Pero si uno se pasa de la fecha máxima de vencimiento y hay algún error, ya no va por sistema. Hay que ir a la AFIP y hay que llevar la documentación que avale por qué el stock era distinto o la producción fue diferente y que las cartas de porte o el depósito, etcétera, etcétera. Y la AFIP se toma su tiempo para procesar eso, para verificarlo, y en el mientras tanto, por ahí hay granos que no pueden moverse o por ahí hay ventas que no se pueden hacer. Claro, dificulta totalmente la Por comercialización. eso nosotros insistimos tanto en llevar este calendario, este estricto calendario de los vencimientos para la presentación de la información, tanto de la 2750 como de la 3342. O sea, el sector agropecuario logró el movimiento continuo. Muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a vos. Seguimos en el piso. Se está terminando este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Atentos que en el mes de junio vamos a tener nuevas entrevistas a cargo del doctor Ricardo Ferraro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a volver a estar el doctor Osvaldo Balán. También la primera presentación en el año 2014 del doctor Martín Caranta y el doctor Cardoso nuevamente en este año 2014 hablando del blanqueo. Ya lo hizo en el año 2013, pero va a insistir en esta temática y en los múltiples beneficios, aquellos beneficios que algunos contribuyentes no tienen en cuenta, así que realmente se viene un junio muy movido con expositores de primer nivel. También hay que tener en cuenta que continúan los cursos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en este ciclo de actualización tributaria y de seguridad social. Atentos porque el 13 y el 14 de junio la doctora Susana Acorinti viene a Santiago del Estero, una eminencia en lo que hace a seguridad social, así que hay que estar atentos todos los matriculados. Repito, 13 y 14 de junio, la doctora Susana Acorinti en Santiago del Estero. Ahora sí, nos estamos despidiendo, nos vamos a ir habitualmente con una frase muy importante del doctor Rodolfo Spiso, presten atención, y con un tango. Nuevamente llega el tango, un instrumental de Astor Piazzolla, que obviamente lo teníamos que tener también en este programa. Adiós, Nonino. Un saludo muy especial en este cierre también para la esposa del contador Pena, que está cumpliendo años. Muy emocionado el contador aquí atrás de cámara por esta salutación, así que le dejamos un muy feliz día y un muy feliz cumpleaños a la esposa del contador. Nos vamos con la frase, con Astor Piazzolla. Los esperamos en el próximo programa de Fórum Jurídico Fiscal.